Lo que hoy se va a manifestar en el Congreso de la Nación, la Plaza del Congreso, un pedido a favor del aborto legal. Otros temas que han puesto, otros índices que han puesto en vigencia una vez más este debate, tiene que ver con la postura que ha manifestado el ministro Rogelio Frigerio a favor de la vida. Muchos temas, hablábamos con Gustavo, mencionábamos y queríamos tener la opinión, la palabra de un especialista. Es por eso que estamos en comunicación telefónica con el señor Gabriel Ballerini, él es teólogo y especialista en bioética. Muy buenos días, Gabriel. Luciano Corti y Gustavo Volpe los saludan. Un gusto, Luciano, Gustavo, un gusto poder charlar con ustedes. Le agradecemos la comunicación, estamos al tanto, de las cosas que empiezan a circular y queríamos tener la voz de un especialista, así que desde ya muy agradecido. Esta tarde a las 18 frente al Congreso hay algo que han denominado un pañuelazo exigiendo el aborto legal. A la vez de esta noticia vemos las declaraciones del ministro Rogelio Frigerio que se expresa a favor de la vida y en contra del aborto. Gabriel, tenemos muchas preguntas, pero me gustaría arrancar preguntándole, a modo de traerle una respuesta a nuestros oyentes, ¿el aborto es un delito? El aborto está tipificado como un delito hoy en las leyes actuales, en nuestro Código Penal. Precisamente hay todo un trabajo en este tiempo de querer despenalizarlo, de hacerlo no punible. Hoy está tipificado como delito. Nuestra Constitución Nacional valora la vida, entendida la vida como la vida humana que comienza en el momento de la fecundación. Desde ese momento el Estado tutela y de alguna manera se expide legalmente en la Carta Magna a favor de la vida desde el inicio de la fecundación. Bien. Cuando Argentina suscribe algunos tratados internacionales también de rango constitucional, como es la Convención para los Derechos del Niño por Nacer, en su artículo primero, este tratado internacional dice que se debe garantizar la vida del niño, y niño es considerado desde el nacimiento hasta los 18 años. Cuando la Argentina suscribe esto, lo hace con una aclaración diciendo que niño no es niño desde como lo dice este tratado internacional, sino que el niño en la Argentina es considerado desde el momento de la fecundación hasta los 18 años. De modo que hay toda una legislación precedente en nuestras leyes que defiende la vida desde la fecundación. Como bien ustedes dicen, Gustavo, Luciano, hay un intento permanente, y la marcha de hoy muestra eso, de querer cosificar al embrión, de restarle el estatus de vida humana que tiene, de querer cosificarlo, y esto es lamentable. Lo que se intenta es querer defender los derechos de la vida de la madre, cosa que estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Pero en detrimento de la vida de uno de los dos protagonistas de este juego, que es precisamente la vida del bebé, del niño por nacer. Gabriel, permítame hacerle una pregunta más. Usted me da los fundamentos en el marco institucional, jurídico, y yo le pregunto, biológicamente, ¿qué es lo que ocurre? Usted hablaba de una cosificación del niño, también mencionó que en algunos tratados internacionales dice que es niño a partir, sería de los 9 meses si empezamos a contar la concepción, ¿no? Claro, el tratado internacional, como lo suscribió Argentina, considera al niño desde el momento de la fecundación. Sí, lo entiendo. Hace la aclaración sobre esto que mencionaba usted, que es considerado niño a partir de que nace. Argentina hace lo opuesto, aclara que niño es cuando es concebido. Exactamente. Pero biológicamente, ¿qué ocurre? Biológicamente tenemos biológicamente, cuando un óvulo es fecundado y cuando hay fusión nuclear, cuando los dos gametos fusionan sus núcleos, automáticamente ahí tenemos un cigoto, una nueva estructura celular, una nueva identidad genómica. A partir de ahí tenemos un nuevo individuo humano que
va a ser autónomo, va a tener autonomía genómica, es decir, él mismo va a imprimir sobre sí mismo el proyecto de vida. Esa vida se va a desarrollar en forma independiente de la madre, pero no desde el punto de vista del soporte vital. La madre le va a nutrir agua, alimento, respiración y demás. Me refiero a que es autónomo de la madre en el sentido genómico, es decir, se va a desarrollar por sí mismo. Y esto es algo que la misma ciencia no puede refutar, al contrario. Ahí tenemos un dato duro, que el cigoto es una vida autónoma desde el punto de vista genético, y estamos hablando de una vida humana, una nueva persona. Ahora, ¿cuál es el tema acá? El tema es, hay un intento de querer cosificar al embrión, y me refiero a que en el grado evolutivo muchos médicos y aún científicos, algunos no consideran consideran el criterio de la gradación, es decir, poco a poco, a medida que se va desarrollando, se va haciendo humano o se va haciendo persona. Esto es algo irracional, digamos. El desarrollo de un ser humano ontológicamente no admite la gradación. Si hay vida humana, hay una persona humana. Claro, porque si no también se podría aplicar en la inversa. Exactamente. ¿Cuál es el criterio para decir es una persona o no persona? Que tenga desarrollado el sistema nervioso, que tenga desarrollado el sistema cardiológico. ¿Cuál es el criterio? Lo que hoy no es humano, de repente mágicamente empieza a ser persona humana. Es irracionalmente difícil de entenderlo así. Nosotros entendemos que aún desde la fecundación hay vida humana y por ende hay una persona humana. Y cuando un médico está frente a una mujer embarazada, necesitamos entender que está frente a dos pacientes y debe garantizar la vida de los dos pacientes. Por eso que la despenalización del aborto es una incongruencia para la medicina, ¿no? El aborto no es un derecho, no es una conquista social. Hoy se habla, en la marcha seguramente se está hablando cuando se alude al aborto legal ya. Yo decido sobre mi cuerpo. Y en nombre de este derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, se olvidan de que el límite de ese derecho es el cuerpo del otro. Es decir, es hasta incompatible el reclamo, ¿no? En pos de reclamar un propio derecho, pasa por encima lo que sería el derecho del niño por nacer. Exactamente, y el Estado tiene que respetar los derechos humanos de todos los humanos, tanto de la mamá como el derecho de los niños por nacer, ¿no? Y por otro lado, esto de que la mujer decide sobre su cuerpo es bárbaro en el sentido que decida en uso de su libertad sobre su propio cuerpo, pero no puede decidir sobre el cuerpo del otro, sobre todo aludiendo a que esa decisión va a llevar a la muerte de la otra persona. No hay un derecho a matar, no existe en el mundo un derecho a matar. Entonces, ¿usted está diciendo que un derecho al aborto legal es un derecho a matar? Y por supuesto, cuando se habla de interrupción del embarazo, que es un eufemismo moderno para hablar de cortar la vida de un niño inocente, cuando estamos hablando de una interrupción de un embarazo, estamos hablando de la interrupción de la vida. Y eso, el sinónimo de eso es que esa vida humana, si es interrumpida, no va a continuar como vida. Entonces eso sí es sinónimo de muerte. Pero acá el tema es que hay una acción directa de profesionales de la salud para provocar intencionalmente la muerte de ese bebé por nacer. Entonces, el aborto no forma parte del sistema de salud, no es terapéutico, es lo opuesto a la salud. En nombre de la salud y de la salud pública, que intenta que muchas otras mujeres no mueran a causa de los abortos clandestinos, por supuesto que uno quiere lo mismo, uno quiere que ninguna mujer muera, pero nunca a costo tampoco de facilitar
y desconsiderar la vida de los hijos que están en su interior. El Estado tiene que tutelar la vida de ambos pacientes, tanto de la madre como de los niños por nacer, ¿no? Es sabido ya, Gabriel, estamos dialogando con Gabriel Ballerini, el esteólogo y especialista en bioética. Gabriel, estamos al tanto ya como comunidad, es un tema que se ha puesto en debate ya hace larga data y uno va conociendo, y una de las cosas que salen a luz de este tema es las consecuencias que hay luego del aborto. Mi pregunta es, esto de reclamar aborto seguro, ¿es posible? ¿Existe aborto seguro cuando uno ya conoce los tipos de consecuencias que hoy vemos a la madre? El aborto es seguro, eso es una de las mentiras que se intenta instalar en los medios. No hay aborto seguro. Hay una realidad que es innegable. La mujer que está embarazada es mamá, y esa realidad de mamá la va a marcar durante toda su vida. Si tiene y le da lugar al derecho a la vida, va a ser mamá de un niñito que nazca. Pero si decide por la interrupción de su embarazo y decide por el aborto no le va a quitar la condición de mamá, va a seguir siendo mamá, y en este caso de un chiquito fallecido. Eso por supuesto que deja secuelas psicológicas, secuelas emocionales, aún todo el tiempo posterior al aborto siempre deja marcas. Por eso que necesitamos educación, necesitamos que el Estado mismo también, distintas ONG, distintas organizaciones, aún la misma Iglesia, trace políticas de acción que ayuden a la mujer en casos de estar vulneradas y de poder acompañar a la mujer embarazada en este tiempo previo, porque el aborto nunca es la solución. El aborto siempre deja marcas y secuelas de las cuales son muy difíciles después de volver. Gabriel, Gustavo, Gabriel, consultarle, hacerle una pregunta para dialogar al aire con nuestros oyentes. Es una pregunta desdoblada. Primero, usted recientemente tuvo su paso por un programa prime time, novedoso, todas las tardes, allí sobre Canal 9. Consultarle estrictamente en los medios por dónde pasa el debate, especialmente cuando usted tiene enfrente a personas que no consideran un ser humano o una persona con sus derechos válidos, a alguien que todavía no alcanzó la semana 12, y por supuesto, más allá de las declaraciones del presidente de la Nación y algún ministro de primera línea en favor de la vida, las leyes transitan en la Cámara de Representantes, en la Cámara Baja, en diputados, justamente en las comisiones de salud. Recientemente el diputado de Cambiemos, Sergio Whisky, integrante de dicha comisión, se manifestó a favor del aborto presentado de manera segura, entre comillas, como ellos lo fomentan. Digo, en ese escenario, ¿tenemos quien, o conoce usted, tiene referencia de alguien que represente en el área de salud los valores que queremos profundizar? Sí, por supuesto, mañana tengo un almuerzo con un diputado del mismo bloque de Whisky que defiende el valor de la vida. Dentro de los mismos bloques de la estructura partidaria hay distintas posiciones, no tienen unanimidad en ese sentido, salvo algunos partidos donde mayoritariamente levantan algunas banderas totalmente contrarias a la vida y se muestran a favor de la despenalización. Pero sí, el tema presenta un montón de aristas donde uno encuentra diferentes posiciones, pero en los medios se instala una sola voz, ¿no? Son más las voces que se levantan en favor de la despenalización que en aquellas que defienden la vida de los dos protagonistas de esta triste realidad, ¿no?, que es el embarazo no deseado, posicionando, digamos, el tema del derecho en favor de la mujer, que lo tiene y pleno, pero no en detrimento de la vida de su hijo, ¿no? Entonces necesitamos también un poco equilibrar esa dualidad y levantar la voz de aquellos que no tienen voz y poder
poder también recordarle al Estado, a los legisladores, a los jueces, que el Estado tiene que tutelar, garantizar la vida de todos los seres humanos, tanto de los ya nacidos como de aquellos que todavía están en formación, pero que son humanos y que también